Jesucristo. Amén. La carcoma es un insecto. La carcoma es un insecto que seguramente conocéis, un insecto de la misma familia del escarabajo. Es un insecto de un cuerpo muy pequeño, un cuerpo cilíndrico, de un color oscuro, un insecto que excava galerías en la madera seca de la cual se alimenta. Y al golpear la madera con sus mandíbulas, este insecto pues hace un ruido que seguramente has escuchado alguna vez. Estás a lo mejor durmiendo, a mí me ha pasado, y de repente escuchas el cric, 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 y te das cuenta que no estás solo en la habitación y que hay algún mueble en la habitación que está en grave peligro. Un bicho pequeño, pero que puede destruir un mueble entero, un bicho pequeño, pero que incluso en ocasiones ha derribado casas enteras habiéndose comido la madera de la estructura. El hombre más sabio de la historia después del Señor Jesucristo fue Salomón, el rey Salomón, y fue un hombre que sabía mucho de animales, de animalitos como la carcoma, pero también sabía mucho sobre el corazón humano, sobre cómo somos. Y él dijo, en el libro de Proverbios, dijo la siguiente frase, quiero que estés atento, dijo: la envidia es la carcoma de los huesos. La envidia es la carcoma de los huesos. Es decir, la envidia es como un bichito pequeño que está dentro de ti, que es pequeño al principio, pero que va comiéndote poco a poco. Se come tu gozo, tu felicidad, se come tu paz, se come tu amor que tenías a los demás, se lo come también, se come tu conciencia para que peques sin límite, se come tu corazón para que no reacciones al Evangelio de Cristo, hasta que la envidia te deja vacío y lo único que te deja son los restos, como esta carcoma. La envidia te transforma y te consume. Ya mucho antes, otro hombre sabio llamado Job había dicho que al codicioso lo consume la envidia. Y esta carcoma de la envidia, si se deja que haga lo que sea, te puede llevar a hacer locuras. Es más, el mismo Salomón dijo que los celos son el furor del hombre. Son el furor del hombre. La envidia es un pecado que es diferente que muchos otros, porque es como un pecado que muerdes el anzuelo pero no hay cebo. Otros pecados tienen ese placer del cebo y después muerdes el anzuelo y te das cuenta del dolor y de la miseria que hay. Pero es que en la envidia no hay ningún placer, desde el principio hasta el final. Es carcoma para tus huesos. Ahora, la envidia, si lo buscas en el diccionario, verás que la envidia se define como ese sentimiento de enojo y tristeza, estar enojado, estar enfadado, cuando experimentamos, cuando vemos que alguien tiene algo que queremos. Enojo y tristeza que experimentamos cuando deseamos lo que otros tienen. Ahora quizá tú dices, bueno, vale, he llegado a este día y bueno, ahora puedo desenchufar porque yo no soy envidioso, así que este sermón no es para mí. Quizá alguien está viéndolo por internet y dice, bueno, apago aquí, voy a ver otra cosa porque la envidia no es mi problema, así que no tengo nada que ver con esto. Y es fácil decir, yo no soy envidioso, pero si profundizamos en nuestro corazón, ¿de verdad nos alegramos sinceramente y de todo corazón cuando vemos el bien de otras personas? ¿De verdad? Porque la envidia, ¿sabes de dónde viene? Viene a través del orgullo, y el orgullo es el pecado que llevamos hasta el ataúd. El orgullo es un pecado que nos acompaña toda la vida, es el último pecado en ser desarraigado. No es tan difícil en caer en la envidia. Como dijo un puritano llamado Powell, dijo, es muy difícil contemplar nuestros dones sin orgullo. Y es también muy difícil contemplar los dones en los demás sin envidia. Lo repito, dijo, es muy difícil contemplar nuestros dones, nuestros propios dones, sin orgullo, y es muy difícil contemplar los dones en los demás sin envidia. Hoy hemos leído un texto, 2 capítulos, 18 y 19 de Primera de Samuel, donde se ve claramente lo que es la envidia y lo que produce la envidia. Saúl había caído, Saúl había sido desechado, ya lo hemos visto en las últimas semanas. El primer rey de Israel había sido desechado por su pecado, por su rebeldía, por su obstinación. Ahora David había sido ungido para ser el rey de Israel. David debía ser el rey de Israel. Encima David había obtenido la victoria.
Hace 2 semanas vimos esa historia tan famosa del pequeño David con la onda venciendo al gran gigante Goliat. Y llega esto, ¿y qué pasa ahora? ¿Que todo va bien? No, que el rey Saúl tiene envidia de David. Ahora, lo que vimos hace 2 semanas, ¿os acordáis? La victoria de David contra Goliat nos ilustra cómo Cristo venció contra Satanás en la cruz del Calvario. Por eso en 1 Samuel 17 dijimos que nosotros no podemos ser David. Nosotros no podemos ser David. Mucha gente dice, tú tienes que ser como David. No, no puedes en ti mismo luchar contra el gigante del pecado y contra el gigante Satanás. Es Cristo, es el que es David, ahí en 1 Samuel 17, el que cumple lo que hizo David, el que venció contra el pecado, contra Satanás, en la cruz del Calvario. No somos nosotros, es Cristo el que lo hizo. Nosotros somos como el pueblo de Israel que sigue a David. Nosotros somos el pueblo de Dios que sigue a su gran capitán, que es Cristo, el que venció la victoria. Y ahora que Saúl había demostrado su incapacidad y que David había vencido, lo lógico es que Saúl se levantara del trono, dijera, aquí está el nuevo ungido de Dios. Yo he pecado, yo he sido desechado, él debe ser el nuevo rey de Israel. Eso requería humildad, pero era lo mejor para el reino. Igual que Cristo, 1000 años más tarde, venció en la cruz del Calvario y luego ascendió al trono de los cielos, así David debería haber ido del valle de Ela, donde venció al gigante, debería haber ido al trono de Israel. Pero Saúl no iba a ceder. Saúl no iba a permitir esto. De aquí no me saca nadie, pensaba Saúl. Ese trono es mío y nadie me lo va a quitar. Ahora, ¿sabes lo que pasó también en los tiempos de Cristo? Cuando Cristo vino a este mundo, ¿quién eran los que tenían el trono y el corazón y la fama y la reputación en Israel? Eran los fariseos y los sacerdotes, pero ¿qué pasó cuando llegó Cristo? Que se morían de la envidia, se morían de la envidia. ¿Sabes cuál es la razón por la cual los sacerdotes y fariseos en tiempos de Cristo le quisieron matar, le entregaron para ser crucificado? Pilato nos lo dice ahí en Mateo, dice, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Esa fue la causa por la cual mataron a Cristo, por envidia. Cuando las multitudes escuchaban a Cristo y seguían a Cristo, los fariseos y los sacerdotes decían, mirad, el mundo entero se va tras él. Eso es lo que deseaban ellos. Cuando otros recibían a Cristo, ellos los expulsaban de la sinagoga y al final esa envidia les llevó a querer acabar con Cristo. Ellos decían, nosotros queremos esa gloria y se la está llevando Cristo, así que acabemos con él. Hoy queremos hablar de la envidia. Queremos hablar de la envidia, pero en especial queremos hablar de la envidia del rey. De la envidia del rey. Tener envidia del rey. ¿Tienes envidia del Rey de Reyes? ¿Tienes envidia del Rey Cristo? Porque sabes que, como le ocurrió a Saúl, como le ocurrió después a los judíos más tarde con Cristo, tu envidia de lo que Cristo es, tu envidia de lo que Cristo es, te llevará a intentar acabar con Él de todas las maneras. Y sabes que si tú estás aquí y no has recibido a Cristo, estás en esa posición. Y tú dices, espérate, ¿yo qué voy a tener envidia de Cristo? ¿Yo qué voy a tener envidia de Jesús? Pero te pregunto una pregunta, ¿no es la envidia, hemos dicho, enojarse y entristecerse al desear lo que no es tuyo? Pues ¿sabes qué? Tu corazón le pertenece a Cristo. Tu corazón y tu vida le pertenecen a Cristo. Y cuando tú deseas tener lo que no te pertenece a ti, eso es envidia. Eso es envidia. Quizá también ves a gente a tu alrededor, gente, familia, amigos o demás, que se entregan a Cristo y aman a Cristo más de lo que te aman a ti. Y eso te da envidia. Eso no puede ser, dices. Quizá oyes hablar de las perfecciones de Cristo, de cómo Cristo vivió una vida perfecta, de cómo se entregó en amor por los pecadores, de cómo Él sufrió allí en la cruz, de cómo tú no puedes hacer nada y Él lo hizo todo para ganar tu salvación. Y tienes envidia de eso. Aunque tú pienses que no, en tu corazón hay envidia de eso. ¿Por qué? Porque tú no quieres que toda la gloria se la lleve Él, tú quieres llevarte esa gloria que le pertenece a Cristo. ¿Sabes qué? Pero
que tu corazón cambie. Como cambió el corazón no de Saúl del Antiguo Testamento, sino de Saulo en el Nuevo Testamento. Saulo en el Nuevo Testamento era uno que estaba persiguiendo a Cristo, de envidia de este Jesús de Nazaret que se lleva toda la gloria, intentando hacer todo en contra suya. Y fue de perseguirlo a la muerte, a ser un discípulo de Cristo y amarlo hasta la muerte. Espero que tu vida sea como la de Saulo de Tarso del Nuevo Testamento. Ahora, hoy que vamos a hablar de la envidia, que hemos preguntado, ¿tienes envidia? ¿Tienes envidia del rey? Lo primero que vamos a hacer es detectar, ver si hay envidia en nuestros corazones. Necesitamos una radiografía de esta envidia y después necesitamos ver las razones de esta envidia. Vamos a ver 3 cosas hoy. La primera, vamos a ver la radiografía de la envidia. Segundo lugar, vamos a ver las razones de la envidia. Y en tercer lugar, vamos a ver qué pasa cuando la envidia se deja acampar a sus anchas, los resultados de la envidia. Esas 3 cosas queremos ver. En primer lugar, la radiografía de la envidia. Y quizás has escuchado a alguna persona decir, la envidia te corroe. Esa es una frase que hemos escuchado, es que la envidia te corroe, me corroe la envidia. Y la corrosión es eso. Es lo mismo que la carcoma, pero la carcoma es lo que le pasa a la madera, la corrosión es lo que le pasa al metal, que se corroe y al final se cae. Y eso es lo que hace la envidia, es como un cáncer de pecado que te destruye progresivamente desde adentro hasta afuera. Así es la envidia. Y por eso, como es una enfermedad espiritual tan grave, un pecado, necesitamos una radiografía. Y el radiólogo divino es Dios en su palabra y nos da la radiografía. Y lo primero que vamos a ver en esta radiografía es que la envidia se ve en tu mirada. La envidia se ve en tu mirada, porque así le ocurrió a Saúl. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 18. Dice, y desde aquel día, desde que escuchó todas estas alabanzas a David, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Antes le miraba con buenos ojos, desde aquel día ya no le miró con buenos ojos. La envidia se ve en tu mirada. ¿No dicen que la mirada es el espejo del alma? Pues así ocurría en Saúl. Esa mirada ahora se tornó lleno de celos, de recelo, de falta de confianza. Antes Saúl confiaba en David, ahora ya no. Cuando dejas la envidia en tu corazón es que se va a notar en tu mirada. Ahora, por supuesto hay que llevar cuidado de no ser jueces de la mirada, que me ha mirado mal, que ahora me mira así, que ahora me mira de la otra manera, pero es que se va a notar cuando tú empiezas a tener envidia y celos y eso lleva al odio, se va a notar en la mirada. ¿Hay alguien al que ya no miras como mirabas antes? ¿Hay alguien que quizá ya no puedes hablar con él por esa envidia? Que cada vez que lo miras es que sientes ese pinchazo en el pecho porque sientes envidia y eso te va a llevar al odio y al desprecio, a no poder casi ni hablar con esa persona. ¿Sabes lo que ocurrió en la vida de Jacob? Jacob fue a las tierras de sus primos, de su familia, y fue allí y se casó, y trabajó para su suegro muchos años, pero Dios le bendijo de tal manera que al final Jacob se hizo muy rico, mucho más rico de lo que era su suegro. Y como su suegro amaba tanto el dinero, cuando vio que su yerno se comenzaba a hacer rico, nos dice la palabra de Dios en Génesis 31, Dios, que el semblante, la cara de Labán, no era ya igual para Jacob. Ahora ya no le miraba bien. No le miraba bien porque había envidia. Y la envidia se ve en la mirada. La envidia se va a ver en tu mirada, pero la envidia se ve también en tus sentimientos. ¿Por qué? Porque Saúl pasó de confiar en David, de tener confianza en David, a tener miedo de David. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 18. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Versículo 15 otra vez. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, tenía temor de David. Versículo 29, otra vez se repite, tuvo más temor de David. Y fue Saúl, habla después de otra cosa, pero habla del temor que tenía Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl tenía miedo de David? Pues una razón puede ser, Saúl tenía miedo de David porque pensaba que David le iba a atacar, que David le quería matar para llegar a la corona. Saúl pensaba, claro, él ha sido ungido y yo soy el rey, así que me va a querer matar para llegar a la corona. Como dice el refrán,
que piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Así que Saúl, lo que él quería hacerle a David, él pensaba que David quería hacer lo mismo a Saúl. Pero nada más lejos de la realidad. David no buscaba eso para nada. También Saúl tenía miedo de David. ¿Por qué? Porque David estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno del Espíritu. Y Saúl estaba lleno del espíritu de este mundo. Estaba lleno del espíritu del diablo. Estaba lleno de la carne. Y por eso le daba miedo. ¿Sabes qué? ¿Sabes que los demonios tiemblan ante aquellos que están llenos del Espíritu de Dios? Y así, Saúl, que estaba lleno del espíritu de este mundo, del espíritu de pecado, temblaba ante David, que estaba lleno del Espíritu de Dios. ¿Os acordáis de qué ocurrió en el Nuevo Testamento? En el tiempo en el que Pablo fue a predicar a Éfeso, y allí había mucha influencia de demonios y demás, y había otros, 7 embusteros, que comenzaban a intentar sacar a los demonios de la gente. Y dice que uno de estos endemoniados les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y como no conocían al Señor, los atacaron y no pudieron hacer nada. Es decir, los mismos demonios conocían a Cristo y conocían a Pablo, que estaba lleno del Espíritu de Cristo. Los demonios tiemblan cuando ven a alguien lleno del Espíritu de Dios. Y aquí, como David estaba lleno del Espíritu de Dios, Saúl temblaba ante él. La envidia se ve en tu mirada, la envidia se ve en tus sentimientos, pero la envidia se ve también en tus acciones. En esa radiografía hemos empezado con la mirada, hemos llegado al corazón, a los sentimientos, pero llegamos ahora a las manos, una radiografía de las manos, y es que la envidia se va a ver en tus acciones. Porque la envidia había llegado hasta ese punto en la vida de Saúl. Solo unos capítulos antes veíamos que Saúl amaba a David y tenía confianza en él y le ayudaba en todo lo que sea, pero en el versículo 29 del capítulo 18 dice: y fue Saúl enemigo de David todos los días. Había sido amigo de David, ahora se convierte en enemigo de David, y no por un tiempo, sino todos los días. Desde aquí hasta la muerte de Saúl, Saúl fue enemigo aférrimo de David. Sí que es verdad que a veces no le buscaba matar directamente, pero fue enemigo. Y eso se demostraba en sus acciones. Vemos que su deseo a partir de ahora era acabar, matar a David. La envidia se va a ver en tus acciones, no solo en tu mirada y en tus sentimientos, sino que se va a ver en tus acciones. Muchas veces te hará intentar por todos los medios, incluso acabar con aquello que envidias, alejándolo de ti, haciendo cualquier cosa para acabar con eso. Te pregunto, cuando ves que tu vecino se ha podido construir una casa impresionante y tú no, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Cuando tu familiar, tu primo, te enseña el flamante BMW que tienes y tú sigues con tu C15, ¿te entra envidia o no? ¿Qué sientes? Cuando ves la buena salud que tienen otras personas y las enfermedades que tú tienes que pasar, ¿qué pasa por tu cabeza? Cuando ves los hijos de otras familias y cómo quizás prosperan espiritualmente, llaman al Señor o hacen tal cosa o la otra, y tú con tus hijos tienes problemas, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Cuando incluso escuchamos de cómo Dios está bendiciendo otra iglesia, otro ministerio, ¿qué es lo que se nos pasa por la cabeza? ¿Qué sentimos en el corazón? ¿Hay envidia en nuestra vida? Y más que nada, ¿hay envidia de Cristo mismo? Porque si no estás en Cristo, entonces estás fuera de Cristo. Entonces quieres robarle a Cristo lo que le pertenece a Él. Entonces tu corazón está lleno de envidia hacia aquel que es el único que le pertenece todo tu ser y toda tu vida. La radiografía de la envidia. Vamos a ver en segundo lugar las razones de la envidia. Porque había razones para la envidia de Saúl. Y una la podemos ver en la prudencia y el éxito que David tenía, la prudencia que mostraba y el éxito que tenía. Si en algo se había caracterizado el reinado de Saúl en los últimos años era por la imprudencia total. Es que no paraba de meter la pata. Lo hemos visto capítulo por capítulo cómo Saúl metía la pata una y otra vez. Que si iba a hacer un sacrificio y esperaba a Samuel o no lo esperaba, y al final hacía el sacrificio cuando no lo tenía que hacer, porque no era su obra, no era su labor.
las decisiones que tomaba, ahora hago esto, no hago esto, hago lo demás, sus arrebatos emocionales, su falta de planes, su falta de estructura, imprudencia total. Pero aquí se levanta un hombre, David, que leemos una y otra vez, no sé si te has dado cuenta, aparece bastantes veces en el capítulo 18, la prudencia de David. Primero en el versículo 5 dice, y se portaba prudentemente. Y versículo 14 otra vez, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y después versículo 30 dice, salieron a campaña los príncipes de los filisteos, cada vez que salían David tenía más éxito. La prudencia, Dios obró para que David tuviera éxito en lo que emprendía. Y esa era una de las razones de que Saúl tenía grande envidia de David. Pero no solo esa prudencia, que Dios la prosperaba de David, sino también tenía envidia de la misma presencia de Dios con David. Mira cuántas veces aparece eso también. Versículo 12 del capítulo 18. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 14. Y Jehová estaba con él. Versículo 28. Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David. David tenía la presencia de Dios y Saúl tenía justo lo contrario. Dios, que había estado por un tiempo ayudándole, le había abandonado por su rebelión, por su obstinación. Y esa era una de las grandes razones de que Saúl envidiaba a David. Saúl tenía justo lo contrario. Dios le había dejado y Dios le había mandado ahora, sí, por parte de Dios, Dios le había enviado un espíritu malo, como aparece ahí. Dios no solamente tiene poder sobre sus ángeles, también Dios tiene el poder sobre los mismos demonios. Y Él les permite, los demonios no pueden hacer nada que esté fuera de la voluntad y de lo que Dios le permite. Dios tiene la soberanía sobre todos. Pero las razones más fuertes de la envidia de Saúl no creo que fueran tanto la prudencia que David mostraba o esa prosperidad que tenía o la presencia de Dios con David. Las razones más grandes estaban por la fama y la reputación que David había ganado. Eso es lo que quería Saúl para él mismo. Y vemos una de las razones es la gran aceptación que el pueblo le había dado. Versículo 5 en el capítulo 18, lo leemos ahí. Dice, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente, lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El pueblo ahora estaba contento con su nuevo héroe. Versículo 16, todo Israel y Judá amaban a David. Versículo 30 dice, se hizo de mucha estima su nombre. Ahora cuando la gente hablaba de David, todo el mundo lo conocía. Era un gran héroe. David. Así era la aceptación que el pueblo le había dado. Y es en esta aceptación, en esta alabanza, en esta aceptación que le habían dado cuando surgió esta canción que hemos leído en el versículo 7. Venían de la victoria contra los filisteos, que David había ganado contra Goliat, y pues todos están felices, hacen una fiesta de bienvenida y las mujeres empiezan a cantar y surge esta canción que dice, Saúl hirió a sus 1000, versículo 7, y David a sus 10,000. Piensa un poco en esta canción. ¿Dónde está la alabanza a Dios en todo eso? Era una canción que sí, quizá había salido en el espíritu de ese momento, pero ¿dónde está la alabanza a Dios? ¿Quién es el que había hecho a David ganar? Era Dios, no era David, no era Saúl, era Dios. En el pasado, cuando el pueblo de Dios había obtenido victorias así, lo primero que hacían era alabar a Dios. Así de lejos estaban de Dios, el pueblo entero, que tienen esta victoria y lo primero que hacen es alabar a David y alabar a Saúl, no alabar a Dios. Piensa en la victoria, por ejemplo, cuando con el Mar Rojo, cuando vencieron contra los egipcios, cuando Dios volvió a traer las aguas, Dios es el que venció, Dios se llevó la victoria, Dios se llevó la gloria. Cuando Débora, en el tiempo de los jueces, Débora y Barak salieron a luchar y Dios les dio la victoria, la alabanza era para Dios, pero aquí la alabanza fue para los hombres. Y encima con esta canción metieron la pata de tal manera
No sabemos si esta canción fue improvisada o planeada, pero las palabras no fueron las apropiadas, porque no estaban adorando a Dios, estaban adorando a los hombres. Y cuando adoras a los hombres, es que va a traer confrontación, va a traer problemas. Y trajo mucha confrontación estas palabras. Quizá era un momento alegre, pero cuidado con los momentos alegres, que perdemos el control de lo que hacemos, decimos cosas y hacemos cosas que luego nos vamos a arrepentir. Este cántico que se hizo tan famoso, lo de David, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000, se extendió por todo Israel. Es más, llegó hasta otras naciones escucharon esta canción que se hizo tan famosa en Israel, como leemos en otros textos que los filisteos mismos escucharon esta canción. Y hay que llevar cuidado, mucho cuidado, con la adoración y la alabanza a las personas, porque no debemos alabar a las personas sino a Dios mismo. Dios es el que había hecho que David ganara, la alabanza se la tenía que haber llevado Dios y no David y Saúl. Y cuidado con alabar incluso a pastores o predicadores o lo que sea. Ay, mira, es que se tiene este ministerio y el otro, y me hago una foto con tal y lo otro, y cuidado, aunque sean pastores que predican la palabra de Dios, la alabanza tiene que ir a Dios, no al predicador, no al pastor, ni nada así. En Isaías 2:22 dice ahí, el mismo profeta, dice Dios a su pueblo, dejaos de los hombres, déjate ya de hombres y adora a Dios. Dejaos de hombres cuyo aliento está en su nariz. Los hombres somos pecadores, somos incapaces, mira que incluso tenemos que respirar por la nariz. Adora a Dios, es el único que merece la adoración. Y este cántico trajo muchos problemas, pero era por la gran aceptación que el pueblo le tenía. Esta era una de las razones de la envidia de Saúl, pero también la otra razón de la envidia es la gran amistad que la familia misma de Saúl tenía con David. Al principio lo hemos leído y ya veremos más la semana que viene, pero Jonatán hizo un pacto y tenía una gran amistad con David. Recordemos, Jonatán era el heredero al trono, pero él sabía que David era el ungido de Dios y por eso tuvo esta amistad tan cercana. Pero no solamente Jonatán, la hija de Saúl, Mical, también amaba a David. Y tanto Jonatán como Mical estaban dispuestos a hacer todo lo posible, incluso ponerse en contra de su padre para proteger a David. Cuidado con la envidia. Hemos visto la radiografía de la envidia, las razones de la envidia. Y cuidado con la envidia porque la envidia tiene algo particular, que se centra más en las apariencias que en la realidad. Se centra más en lo exterior que en lo interior. ¿Cómo podemos ver esto? Mucha gente envidia la medalla de oro que se ha llevado el atleta que la gana. ¡Ay, la medalla de oro, me encantaría tenerla! Eso es envidia. Pero lo que no envidiamos son los años de trabajo y de sufrimiento y de dedicación y sacrificio que ese atleta ha tenido que hacer. Eso ya no lo envidiamos tanto, ¿no? Porque la envidia se centra en lo exterior, en las apariencias, no en la realidad misma. Tú envidias la nota de tu amigo, que ha sacado todo 10, pero no envidias tanto el trabajo que tu amigo ha tenido que hacer para sacar eso. Envidiamos los resultados grandiosos, pero no el proceso tedioso que lleva eso. Ahora, Saúl envidiaba la prudencia que mostraba David y el éxito, pero no envidiaba la razón de esa prudencia, que era que David conocía y estudiaba la palabra de Dios. Es de ahí de donde venía la prudencia de David. Saúl no envidiaba que David estudiaba la Biblia, eso no. Yo envidio pues que todo le va bien y que Dios lo prospera. Saúl envidiaba que Dios estaba con David, pero no envidiaba esa fe, esa confianza, esa relación cercana que David tenía con Dios. Saúl envidiaba la aceptación que el pueblo le mostraba, las canciones de alabanza que David recibía, pero no envidiaba la valentía que David había mostrado para ir a luchar contra el gigante. Saúl envidiaba el amor que le tenían sus propios hijos a David, pero no envidiaba el carácter mismo que David tenía. Ahora quizás nos podemos preguntar, ¿y cómo vencer la envidia? Yo quiero vencer la envidia, ¿cómo la puedo vencer en mi vida? Lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado. Confiésale tu pecado a Dios, reconoce que es un pecado, un problema en tu vida. Y quizá también debemos confesarlo ante aquellos ante los cuales hemos mostrado esa envidia. En ocasiones esto debe hacerse también. Luego busca la humildad, ¿por qué? Porque la envidia viene del orgullo. La envidia viene del orgullo, porque tú crees que te mereces más, tú crees que deberías tener eso que la otra persona tiene, así que busca la humildad.
Busca también, y algo importante, ora por el bien de esa persona. Ora por el bien de la persona a la que envidias, y eso te ayudará a vencer esa envidia. Otra cosa es busca amar a esas personas, porque te acuerdas lo que dice 1 Corintios 13, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia, así que busca y ora a Dios para que puedas amar a esas personas. Otra cosa, saca a los ídolos de tu vida, haz limpieza de ídolos, sácalos de tu vida. ¿Por qué? Porque la envidia viene por ídolos que hay en mi vida. Si mi ídolo es el dinero, yo voy a envidiar a los que tengan más dinero que yo. Si mi ídolo es la reputación, como aquí en el caso de Saúl, yo voy a envidiar a los que tengan mejor reputación que yo. Cuidado con los ídolos. Y en último lugar, ve a Cristo y al Evangelio. Y que el Evangelio vaya transformando cada vez más tu vida. Mira la humildad de Cristo y compárate con tu envidia asquerosa. Mira el perdón que hay en Cristo y llévale a Él tu pecado. Así se vence la envidia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si dejas que la envidia domine tu vida? Hemos visto la radiografía de la envidia y las razones de esa envidia. Aquí hemos visto cómo vencer esa envidia. Pero en tercer lugar quiero ver los resultados de la envidia. ¿Cómo fueron los resultados de esta envidia de Saúl? Saúl tenía envidia al nuevo rey. Al nuevo rey. Quizá tú tienes envidia al que debe ser el nuevo rey de tu vida y tú no le quieres hacer rey de tu vida. Pues los resultados de la envidia de Saúl es que produjo en él un deseo de atacar, de acabar con aquello que envidiaba, de acabar con David. Muchas veces la envidia te va a hacer eso, te va a hacer menospreciar aquello que envidias. Y pues si envidias tanto el dinero que otro tiene o lo que otro tiene, vas a intentar menospreciar a esas personas. Vas a intentar incluso atacarlas, vas a intentar incluso alejarte de todo eso. Y fíjate que desde el principio los celos hicieron que Saúl quería matar a David. Tan fuerte es la envidia, quería hacerle desaparecer. Hay un libro en el Nuevo Testamento, que es el libro más práctico del Nuevo Testamento, es Santiago, y en Santiago 3, versículo 13 al 16 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y mira lo que dice después, dice: pero si tenéis celos, envidia, celos amargos y contención, peleas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. La envidia no viene de Dios, la envidia y los celos vienen del mismo diablo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos te van a llevar a eso, a estar perturbado en tu corazón y a hacer obras perversas. Y después en el siguiente capítulo, en Santiago 4, versículos 2, dice: matáis y ardéis de envidia. La razón por la que estaban incluso intentando matar, quizá no matando físicamente, pero matando en su corazón a la otra persona, y dice: matáis, ¿por qué? Porque ardéis de envidia. Vuestro corazón está ardiendo de envidia. Y en todo eso es lo que estaba metido Saúl. Quería acabar con David. Y en estas obras y en estas acciones de Saúl vemos también el carácter de David. Un carácter que se parece tanto al de Cristo, manso y humilde de corazón, que cuando le maldecían, él bendecía. Un carácter, el de Cristo, que es tan distinto al nuestro. Un carácter que muestra aquí que está tan lejos de lo que nosotros hacemos. David aguantaba con humildad esa envidia, esos ataques de Saúl, como Cristo lo hizo. Como Cristo le hizo a David, le correspondía el trono, y a Cristo le correspondía el trono, pero aún así Cristo mostró esa mansedumbre y esa humildad, y lo vemos en David aquí. Vamos a ver ahora, para acabar rápidamente, el proceso y todas las veces que Saúl intenta acabar con David. Pero ¿sabes qué? David podía decir: muchas son las aflicciones del justo, muchas eran las veces que Saúl intentaba matarle. Pero en el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Y así pasó aquí con David. Primero, Saúl intenta acabar con David por accidente. Versículo 11. David está tocando el arpa como siempre, Saúl coge
la lanza y lo intenta enclavar en la pared 2 veces. ¡Ay! Fue un arrebato. Saúl intenta acabar a David por accidente, por un arrebato. Es que tengo este espíritu malo, estos ataques que me dan y no puedo hacer nada, me entran estos ataques. Así se hubiera escudado Saúl. Pero David reacciona con habilidad esquivando estos ataques, Dios le ayuda a esquivarlos y también reacciona con mansedumbre, porque lo que hubiera hecho cualquier otro soldado, me tiran la lanza, la vuelvo a lanzar. Y más sabiendo que Dios le había ungido para ser el rey. Pero David no. David le deja a Dios, él será en el tiempo de Dios. Y David reacciona con mansedumbre. Segunda vez que Saúl intenta acabar con David, lo hace de otra manera. Pues ahora voy a intentar acabar con David alejándolo de mí. Si lo alejo de mí, entonces así intentaré acabar con él. Versículo 13, capítulo 18, versículo 13, dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000, lo mandó lejos. Si lo mando bien lejos a David, entonces ya no tendré envidia, estaré tranquilo, pero no funciona así. Quizás tú has pensado lo mismo con Cristo. Si me alejo de todo lo que sea predicación de Cristo, si me alejo de Dios, si ya no voy a la iglesia, si abandono todo esto, entonces me olvidaré de todo esto en mi cabeza y entonces todo estará bien. Pero no le funcionó a Saúl y tampoco te funcionará a ti, porque esa envidia, eso que te corroe en tu corazón, seguirá allí. Es más, a Saúl el tiro le salió por la culata porque todo esto produjo que David tuviera aún más estima en el pueblo, aún más querido y aceptado por el pueblo. Así que Saúl dice, no me ha funcionado esto, voy a hacer lo contrario. Voy a intentar acabar con él trayéndolo a mí, haciendo lazos con él, para que ya verás como algo hallo en él para que pueda acabar con él. Seguramente dijo, mira, que se case con mi hija mayor, aquí lo tendré controlado, a ver si algo pasa. Intenta acabar con David acercándolo a él y después intenta acabar con él con una gran provocación, porque ahí Saúl sí que se la juega grande a David. David había ganado contra Goliat y el premio, Saúl había dicho, le daré a mi hijo mayor por mujer. Aquí se lo vuelve a repetir y es como, Saúl, pero si ya ese era el premio que tenía que tener David, lo habías prometido, pero lo vuelve a decir e incluso cuando llega el tiempo para que se casen, Saúl envía a su hija a que se case con otra persona y David se queda sin nada. Y eso lo hacía solo para provocar a David. Claro, David ahora intentará matarme, intentará decir algo mal, intentará hacer un motín, pero David reacciona con humildad, David reacciona con dominio propio. Incluso vemos las palabras de David llenas de humildad total diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como después en el Salmo diría, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David decía, ¿quién soy yo? Así que Saúl dice, ya está, lo que voy a hacer es acabar con él por mano de los filisteos. No me mancho las manos de sangre, que lo maten los filisteos. Versículo 17 y versículo 21, que lo maten los filisteos. Voy a poner que para que se case con mi hija menor, que sí que es verdad que le quiere y tal, pues que tenga que hacer una cosa increíble, imposible, que lo tenga que hacer, matar a 100 filisteos y así eso será imposible. Y David no solamente mata a 100, sino mata a 200. Otra vez le sale mal a Saúl lo que él pensaba. Y al final David se casa con la hija de Saúl, se convierte en yerno de Saúl. Aquí hay una palabra para los que piensan que su suegro no es buen suegro. Pues mira, el suegro de David era peor de lo que te puedes pensar. El suegro de David, desde que se convierte en suegro, le quería matar. Así que yo creo que todos nuestros suegros son mucho mejores que eso. Yo tengo un suegro muy bueno, así que no me tengo nada que quejar, pero en comparación al suegro que tenía David, todos los suegros son santos, porque el suegro que tenía David era de lo peor que había. Justo después de casarse, mira, justo la boda, sale ahí en el capítulo 18, el versículo 27, Saúl le dio su hija Mical por mujer, ¿y qué es lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 19? Que Saúl dice, hay que matar a David. Y ya lo hace una cosa de estado, se lo dice a su propio hijo. Lo primero que quiso hacer Saúl con su yerno es matarlo, acabar con él. Y lo hace un asunto de estado, se lo dice a su hijo Jonatán, el próximo rey se suponía, eso es lo que pensaba Saúl, y también se lo dice a todos sus siervos. Dice ahí a todos en el versículo 1 del capítulo 19. Es un asunto de estado, hay que acabar con David. Así, esos son los frutos de la envidia en el corazón
de Saúl. Incluso después de esto, Jonatán, que ya hablaremos algo de la semana pasada, la semana que viene de Jonatán, pero Jonatán habla con su padre, le convence y le dice, pero ¿qué estás haciendo con todo lo que te ha hecho David? Os ha salvado a Israel, ha arriesgado su vida, pero ¿qué estás haciendo, papá? Y por un tiempo, o simplemente por contentar a su hijo, Saúl dice, vale, es verdad, y David vuelve a la casa real. Pero otra vez, cuando David sube en la estima del pueblo, allí otra vez que Saúl intenta matar a David, otra vez por accidente, otra vez intentando enclavarlo en la pared con la lanza. Y esta vez David ya sabe que no se puede quedar ahí, así que ya empieza a huir. Y es curioso, este momento en la vida de David es un momento que él empieza la huida. Y por años y años David será un hombre que estará huyendo y huyendo y huyendo. Lo tirarán de su casa, lo tirarán del palacio, lo tirarán de Israel, lo tirarán hasta por los desiertos y lo tirarán del pueblo de Dios. Tuvo que huir por muchos años de su vida. Pero tanta era la envidia de Saúl que al final, cuando David huye a su casa, a donde estaba su casa, Saúl dice, es que quiero matarlo incluso en su propia casa. No se cansa, la envidia le corroía tanto que quería acabar con David en su casa. Incluso después dice, en su propia cama, le dicen que está enfermo. Mical, la mujer de David, miente y dice que estaba enfermo y dice, pues traérmelo en la cama para que lo mate. Así era la envidia y el odio de Saúl. Pero cuando vienen los mensajeros a la casa de David, y quizá ellos podían mirar por la ventana, ver cómo los mensajeros, los soldados de Saúl, estaban rodeando la casa para matarlo por la mañana, hay algo muy interesante que ocurre. Miramos en el versículo 19, versículo 11, Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y el versículo 12 dice que lo descolgó a David por una ventana y así pudo huir. Pero ¿sabes qué? Hay algo que David hizo entre el versículo 11 y el versículo 12. Imagínate ¿tú qué harías? Si vienen a tu casa a matarte, rodean la casa y por la mañana quieren matarte. ¿Sabes lo que hizo David? Antes de salir huyendo, antes de que su mujer Mical lo descolgara por la ventana, ¿qué hizo antes de eso? Pues aquí en el libro de Primera de Samuel no nos dice nada que hizo, pero leemos en un salmo que David lo que se puso a hacer es adorar a Dios, a escribir un salmo. Yo me imagino a su mujer Mical diciendo, David, ahora no, David, por favor, ahora no, vienen a matarte, ¿qué haces ahora poniéndote a adorar a Dios, poniéndote a escribir un salmo? No es el tiempo ahora de ponerte a eso. Y David diciéndole, cariño, no te preocupes, no te turbes delante de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Él es mi Dios y mi salvación. Y entonces David escribió el Salmo 59, que si podéis ir en vuestras Biblias al Salmo 59, no lo voy a leer entero, pero solo quiero ver los primeros versículos y los últimos versículos. Salmo 59, mira lo que dice el título del Salmo 59. Dice al músico principal sobre no destruyas, dice Mictam de David, Salmo 59, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. En medio de la prueba, en medio del peligro de muerte que estaba, solo había un paso entre él y la muerte, como David tiene que decir después. En medio de todo eso, David espera en Señor, David reposa, se queda quieto y alaba al Señor y escribe este precioso salmo que empieza diciendo, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío estaban corriendo seguramente alrededor de la ciudad y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira, y lo dice en el versículo 6, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Pero mira cómo acaba el Salmo. En todo esto, David estaba confiado completamente en el Señor, diciendo, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.
En el momento de estar a un paso de la muerte, David esperaba en el Señor. Se arrodilló y alabó al Señor y escribió este salmo. Saúl estaba con su envidia, con su resquemor, con su recelo, con su odio hacia David. Y David estaba esperando en el Señor. Tanto es que cuando David escapa aquí, ¿qué estaba pensando después de escribir este salmo? ¿A dónde me escapo? Pues lo primero que le sale en la mente de David es escapar a Samuel, a aquel que le había ungido, a aquel que era el hombre de Dios, y allí va, a la escuela de profetas que tenía Samuel. Allí va David a aprender más de Dios, a aprender más de cómo es Dios. Ahí es donde decide David ir, buscar primero a Dios y su justicia, y todo lo demás le sería añadido. David va al lugar donde podría conocer mejor a Dios, no donde podría tener mejores armas, no donde podría tener mejores soldados a su cargo, sino donde podría conocer más a Dios. Eso era lo primero para David, y debería ser lo primero en nuestras vidas también. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿O le estás intentando robar lo que le pertenece? Eso hizo Saúl, con su envidia hacia David, su envidia que le corroía, la carcoma de sus huesos, hizo que él dijera: este trono es mío, no se lo pienso dar a David. Y quizá tú dices lo mismo con el trono de tu vida: este trono es mío, no se lo pienso dar a Cristo. Espero que pronto, que hoy mismo, hagas a Cristo el Rey de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor,